La Pascua, una fiesta de origen judío. En Génesis 1:14, Dios crea el sol y la luna para establecer los meses, los años y las estaciones. En hebreo, el idioma original de escritura del texto sagrado emplea la palabra Moadim, donde hace referencia directa a las fiestas de Elohim o fiestas del Señor. Tablillas antiquísimas encontradas por arqueólogos nos enseñan acerca de civilizaciones antiguas como la sumeria, acadia, egipcia, celebrando las fiestas de Elohim en la primavera y el otoño antes de paganizarse. Las Moadim fueron enseñadas por Dios a los hombres desde la misma creación y fueron enseñadas como mandamiento. Podemos ver en Génesis 26:5 cuando el mismo Dios da testimonio de Abraham como persona que cumplía mandamientos, decretos, estatutos y preceptos antes de ser confirmados en el monte Sinaí, y estos fueron confirmados por escrito para el pueblo hebreo, lo que nos indica que las fiestas del Señor no son un privilegio exclusivo del pueblo judío. Sin embargo, se nos presentan dos problemas. Los cristianos católicos y protestantes celebran las fiestas de acuerdo al calendario solar romano y no en el calendario lunar enseñado por Dios. Y los judíos, en la actualidad, son los únicos que celebran las fiestas del Señor, aunque incompletas. Y esto porque no reconocen al Mesías Yahshua o Jesús o Jesucristo, en quien ellas tienen cumplimiento. Veamos las razones. Primeramente, pues la separación de los dos pueblos, el judío y el gentil. Los primeros discípulos del Mesías fueron judíos. Cuando la difusión del Evangelio alcanzó a los gentiles, los dos pueblos eran uno solos. Judíos y prosélitos mesiánicos compartían en comunión el pan, las oraciones y demás prácticas judeo-mesiánicas, tal como podemos apreciar en Hechos 2, del 42 al 47. Gradualmente se fueron separando por causas políticas y sociales. Las consecuencias no se dejaron esperar. Los judíos celebran las fiestas del Señor y desconocen que ellas tienen cumplimiento en el Mesías. Los cristianos católicos y protestantes se desviaron y solamente celebran la Pascua con la fecha cambiada de acuerdo al calendario romano, esto desde el Concilio de Nicea allá en el 325. Y aunque reconocen la muerte y resurrección del Mesías, sin embargo desconocen las demás fiestas, como las de los tabernáculos, tiempo en que nació el Mesías. Y aún muchos cristianos católicos y protestantes creen que fue el 25 de diciembre. Hasta el presente los dos pueblos, judío y gentil, están divididos por el orgullo de la idiosincrasia, las guerras y los impases históricos. Entremos a estudiar la fiesta de Pesaj o Pascua y su cumplimiento en el Mesías. La Pascua, como tal, comprende 4 fiestas. La Pascua misma, los panes sin levadura, la gavella mecida o de las primicias y el Pentecostés, ellas en cumplimiento al Mesías. En la Pascua se ofrecía el cordero, tal como lo describe Éxodo 12, 1-23, Levítico 23, del 4 al 5, Deuteronomio 6, Deuteronomio 16, del 1 al 3. El cumplimiento profético de esta fiesta fue el Mesías y su ofrecimiento como Cordero de Dios. Entregó su vida en rescate por todos, dice 1 Timoteo 2:6. El apóstol Pablo, escritor de la epístola, también nos recuerda en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. El sacrificio del Mesías en Pesaj fue proyectado a Yom Kippur, o día de la expiación, donde el sumo sacerdote ingresaba una vez al año al lugar santísimo. En Pesaj o Pascua, sufrió la angustia y la muerte en el madero por espacio de 6 horas,
desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, momento en el cual murió. La historia judía dice que a las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio del Cordero de la Pascua, sacrificio que solo se podía llevar a cabo en el templo, porque la sangre debía ser puesta sobre el altar del holocausto o altar de bronce ubicado en el atrio exterior, según Éxodo 27 del 1 al 8 y Deuteronomio 16 del 5 al 7. Por cuanto la muerte y resurrección fueron una sola vez y para siempre, su cuerpo en el madero fue cumplimiento del Cordero colocado en el altar del holocausto para remisión de pecados. La sangre del Mesías derramada en el madero no tocó tierra. En el momento que tembló, su sangre tocó el propiciatorio del Arca del Pacto, ubicada precisamente debajo de la tierra, donde el profeta Jeremías la colocó, según narra el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2. El testimonio acerca de esta revelación la recibió de Dios el arqueólogo Ron Wyatt cuando descubrió el Arca del Pacto, proyectando de esta manera el cumplimiento de la fiesta de Yom Kippur, donde el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio una vez al año en el propiciatorio del Arca del Pacto en el lugar santísimo. La sangre del Mesías no fue derramada en tierra, como algunos enseñan, sino en el mismo propiciatorio que estaba debajo de la tierra del lugar donde fue crucificado el Mesías. Las escrituras afirman que la tierra tembló. Hubo tinieblas y el sol se oscureció. Un gran terremoto sacudió el lugar y cuando muere el Mesías, su sangre preciosa toca el propiciatorio al ser removido por causa del temblor. En ese momento, el velo del templo se rasgó por la mitad, dice Lucas 23, 44 al 45, trayendo de esta manera redención eterna a aquellos que con corazón contrito y humillado se acercan a él. En Pesaj, el pueblo participaba de la fiesta en su casa con el Seder de Pesaj o la cena pascual, el día jueves en la noche. Compartían el cordero, entre otros alimentos, cada uno con un significado, recordando la salida de Egipto, y a futuro, en cumplimiento perfecto del Mesías como cordero que quita el pecado del mundo. El día viernes en el templo se sacrificaba el cordero a las 3 de la tarde, hora novena para los judíos, en el mismo momento que el Mesías expiró en el madero, símbolo del altar de bronce, y de esta manera alcanzar redención eterna para la humanidad, para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y viven una vida de santidad. Con los descubrimientos arqueológicos actuales, se pudo comprobar que el profeta Jeremías escondió el arca del pacto de los babilonios en el momento que profanaron el templo al destruirlo y llevarse todos los utensilios, según Jeremías capítulo 52. El arca del pacto justamente estaba debajo de las rocas donde fue crucificado el Mesías. Su sangre tocó el propiciatorio y en ese instante el velo del templo que dividía el lugar santo del Santísimo se rasgó en dos. De esta manera y por el arrepentimiento de los dos pueblos, judío y gentil, tenemos entrada a la presencia de Dios para formar un solo pueblo, gracias al Mesías. Dice la palabra, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Así también el Mesías fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. En su segunda venida el Mesías vendrá como guerrero y conquistador en la fiesta de Yom Kippur a salvar a su pueblo judío en la batalla de Armagedón. Los judíos de ese entonces, es decir, los alcanzados en Yom Kippur o Día del Perdón, serán aquellos que no reconocieron al Mesías como varón de dolores de Isaías 53, que habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia en ese entonces cuando haya regresado el Mesías a salvar a su pueblo. Para la casa de Israel, la que no creyó en el Mesías en su primera venida y en su sacrificio expiatorio por los pecados,
Habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Le invito a que estudie Zacarías capítulo 12 del 1 al 14 y capítulo 13 del 1 al 6. La segunda fiesta del grupo de 4 es la de Hag Hamatzah, los panes sin levadura, según Levítico capítulo 12 versículo 18, 23 versículo 15, Deuteronomio 16 del 3 al 4. El cuerpo del Mesías es el pan de vida que descendió de los cielos. En el tiempo que estuvo en la tierra como hombre, no hizo pecado, no hubo levadura en él. El pecado del hombre, representado por la levadura, fue quitado posicionalmente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 1:29. La muerte del Señor cumplió esa profecía, su cuerpo como pan de vida que descendió de los cielos. Aún existe el pecado de manera condicional en la tierra hasta que se completen las fiestas del Señor con su segunda venida, para que sea quitado por completo. La sangre del Cordero, Jesucristo, fue para perdón de pecados y su cuerpo inmolado por nuestras enfermedades y dolores. Dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Ahora les invito a que escuchemos la obra En el madero de la cruz. Ahora vamos a estudiar la tercera del grupo de 4 de Pesaj o Pascua, y es la de Yom HaBikurim, o la gavilla por primicias. Dice la palabra, pero la tumba estaba vacía. Él había resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. La fiesta de la primera gavilla o gavilla por primicias caía el día después del Shabbat o sábado. El Mesías resucitó justamente el primer día de la semana, el día después del Shabbat, siendo así el primero de entre los muertos, tal como el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15:20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Su resurrección confirmó la victoria sobre el pecado y la muerte. Si confesares con tu boca que el Mesías, Jesucristo, Yahshua, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice Romanos 19. En Mateo 27, 52-53, encontramos la narración de este gran acontecimiento de la resurrección. Abre comillas. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos santos que habían dormido y se levantaron son los justos del antiguo pacto, según referencia de Efesios 4, 8 al 10, y en cumplimiento al Salmo 68, 18. Cuando el Mesías descendió hasta lo más profundo de la tierra, como dice Efesios 4, 8 al 10, fue con el propósito de llevar a aquellos justos del antiguo pacto para presentarlos ante el Padre, justificados por la esperanza de la redención mediante la fe, no por las obras. El Sheol, lugar de los muertos en hebreo, está dividido en dos partes: el infierno y el seno de Abraham o paraíso, según Lucas 23, 43. Allí, en el seno de Abraham o paraíso, estaban los justos esperando ser llevados por el Mesías ante el Padre, pues nadie puede ir a la presencia de Dios si no es por medio de Cristo. En la actualidad ese lugar está vacío, porque estos justos que aparecieron a muchos fueron llevados al Padre, y solo existe el otro sitio que se llama infierno o lugar de tormento. A ese lugar pues van los perdidos. Veamos la cuarta del grupo de 4 fiestas de Pesaj o Pascua, que es la fiesta de Shavuot en hebreo o Pentecostés en griego. Pentecostés o fiesta de las semanas, de la siega, de los primeros frutos de la cosecha de trigo, según Éxodo 23, 16 y Levítico 23, 15, 21. Después de la fiesta, la de las primicias, se debían contar 7 semanas hasta el Shabbat, es decir, 49 días. Y el día después de este, en domingo, mecían la gavilla. Era la cuarta fiesta, Shavuot o Pentecostés, dice la Escritura. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Levítico 23, 11. En Shavuot, Israel recibió la ley en el monte Sinaí. Moisés descendió y 3,000 hombres, quienes adoraban al becerro, murieron. En el cumplimiento de esa fiesta en el Mesías, el Espíritu Santo descendió y 3,000 hombres que adoraban a Dios le recibieron. Los judíos tienen como tradición leer cada año el libro de Ruth para celebrar la siega o primeros frutos de la nueva cosecha. El día domingo era el día de la asamblea, donde el sacerdote mecía la gavilla delante de Yahweh. Ese día descendió el Espíritu Santo a la asamblea reunida. La palabra asamblea o congregación en hebreo es kahal o kehilah, en griego eclesia, en latín eclesia y en español iglesia. La iglesia o congregación del Mesías nació en Shavuot, en domingo. Lo anterior no significa descartar el Shabbat como día de reposo, el cual tiene cumplimiento en el Mesías, de acuerdo a Hebreos 4, 1, 3. Escuchemos para terminar: Él resucitó.
Hasta una próxima oportunidad. Se despide de ustedes el maestro y pastor Alfredo Alarcón. Gracias.